hablemos de las obras faraónicas del presidente y hablemos de lo que está haciendo que un presidente de la tercera edad rompa los protocolos de salubridad y se vaya a inaugurar el Tren Maya. Mi querido Gabriel Cuadri, te doy la bienvenida a este espacio informativo. Gracias, Pedro. Es un honor estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Igualmente, Gabriel. Oye, pues, ¿quién mejor que un ingeniero como tú para hablar sobre lo que está sucediendo? Aparte, un hombre que siempre ha abonado a las causas ecológicas de nuestro país. ¿Qué está sucediendo con el Tren Maya? ¿Hay estudios de factibilidad? ¿Dónde está el impacto ambiental? Por favor, yo no lo acabo de entender y si tú nos puedes explicar bien a bien qué es lo que puede llegar a pasar, pues. Pues mira, Pedro, en primer lugar hay que decir que básicamente el Tren Maya es una ocurrencia. Es una ocurrencia, yo diría, mesiánica, porque este proyecto no surge de ningún estudio de factibilidad, no surge de ningún estudio de demanda, no surge de ningún estudio de mercado ni de necesidades sentidas existentes que se manifiesten a través de una serie de mecanismos financieros y económicos, sino que es, como yo decía, pues una simple ocurrencia. Ahora, es una ocurrencia muy costosa, muy costosa, porque tanto en términos financieros como en términos ecológicos como en términos ambientales. En términos financieros, porque no es un proyecto rentable. No existe ninguna evidencia que pueda ser rentable, y tan es así que ninguna empresa quiso ser concesionaria del Tren Maya. Todos son contratistas y están felices que los contrate el gobierno y que les pague por hacer barbaridades. Eso, ahí no están arriesgando ni su capital, ni su prestigio, ni su empresa. Entonces, ciertamente muchos quieren participar en el Tren Maya como contratistas, ojo. Nadie ha querido ser concesionario porque es una obra no rentable, es una obra totalmente absurda. Ahora, ningún ferrocarril en el mundo, hay muy pocos ferrocarriles en el mundo que son rentables, Pedro. Para que un ferrocarril sea rentable, se requiere que tenga un par, origen y destino muy claramente definido y con una enorme densidad de pasaje o de movilidad entre un punto y el otro. Y eso ocurre pues, en ciudades europeas, por ejemplo, entre París y entre León, o entre Tokio y alguna otra ciudad del Japón, por ejemplo, entre varias ciudades del Japón, entre Hiroshima, Nagasaki, Nagoya, en fin. Esos trenes pueden ser rentables porque, insisto, tienen una gran densidad de pasaje y de movilidad. Todos los demás trenes que existen, todos son subsidiados, no son rentables. Entonces, este es se van a disparar. Este tipo de obras siempre, digamos, los costos se disparan y llegan a ser 2 o 3 veces mayores a los que originalmente se presupuestaron. Entonces, tal como lo ha dicho el INCO, es posible que si se llega a terminar el Tren Maya algún día, este costaría cerca de $1 billón, o sea, 1 millón de millones de pesos. Es un tren de 1.500 kilómetros. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, es una obra que pues requiere de muchísima infraestructura colateral y de obras inducidas. De entrada, hacer un ferrocarril no es hacer un caminito en la selva de 2 o 3 metros de ancho. Implica construir grandes terraplenes, implica hacer grandes movimientos de tierra, implica hacer taludes, implica construir la base, la subbase, implica de obras de drenaje, de obras digamos, para poderlo cruzar, de puentes, en fin, en fin, es una obra muy compleja, no es tan sencillo como cree el gobierno, como el gobierno quiere hacernos creer a nosotros. Y esto requiere también de caminos de acceso, evidentemente, muchos caminos de acceso. Y todo esto configura pues un impacto ambiental brutal a la península de Yucatán. Y especialmente pues a todas las zonas forestales del bosque tropical de la península de Yucatán y a las áreas naturales protegidas, particularmente a Calakmul, a Guaymil, a Siancán y a muchas otras áreas protegidas
de los estados de Campeche, de Quintana Roo y de Yucatán. El grave problema, el problema adicional es que el gobierno está iniciando este proyecto de manera ilegal. Se está pasando la ley por el arco del triunfo, literalmente, porque no se puede empezar una obra sin una manifestación de impacto ambiental en regla, adecuada y aprobada por la autoridad ambiental, y del proyecto en su conjunto, porque es ilegal fragmentar de manera tramposa un proyecto grande en proyectitos o en tramos para fines de impacto ambiental. Es totalmente ilegal. Debe de hacerse una manifestación de impacto ambiental de todo el proyecto en su conjunto con una enorme visión o una gran visión regional. Entonces, eso no lo hicieron, no lo están haciendo, e igual que hicieron en Dos Bocas, que desmontaron y destruyeron 400 hectáreas ilegalmente, impunemente, de manglar y de selva, lo mismo va a pasar con el Tren Maya. Entonces, esto va a ser la puntilla, porque además, como sabemos, siempre que hacen ese tipo de obras, se multiplican los asentamientos irregulares, se multiplican las invasiones, se multiplican las actividades de desmonte, de agricultura, de ganadería, y esto va a ser un absoluto desastre, y el gobierno no tiene ninguna capacidad de impedirlo, porque además esto lo hace mientras desmantela a las instituciones ambientales, de política ambiental, desmantela a la Semarnat, desmantela a la Profepa, desmantela a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en estos días ha quedado totalmente inutilizada. Es una destrucción institucional obsesiva y compulsiva del régimen que se ensaña particularmente con las instituciones ambientales. Entonces, en este escenario, el gobierno nos va a dejar un elefante blanco que va a hacer un enorme daño patrimonial a la nación, porque va a ser impagable, absolutamente impagable, no va a ser rentable, y porque va a dejar un enorme impacto ambiental que en gran medida va a ser irreversible. Entonces, y para financiar esto, como el gobierno sabe que no es rentable y que ningún inversionista privado va a arriesgar su dinero en esta obra absurda, entonces está desmantelando la administración pública, destruyendo instituciones, según eso para ahorrar, que eso del ahorro es una coartada, porque destruir instituciones no es ahorrar, perdón. Entonces está destruyendo instituciones para liberar recursos, para transferirlos a dos cosas esenciales para este gobierno. Una, subsidios clientelares, con los cuales pretende comprar el voto y comprar la voluntad de la gente para mantenerse seguramente de manera indefinida en el poder. Y la segunda es para sus proyectos absurdos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, que tampoco ningún privado quiso invertir, y el aeropuerto de Santa Lucía, que tampoco ningún privado quiere invertir. Si ningún privado invierte, quiere decir que no son obras rentables. Si fueran obras rentables, se hubieran hecho hace mucho tiempo, por el amor de Dios, ¿no? Claro, pues mira, hay que poner el trasfondo a la gente que nos está escuchando. Gabriel Cuadra es ingeniero civil, sabe perfectamente lo que está hablando Gabriel, y aparte, bueno, pones ejemplos muy importantes y puntuales de donde hay una rentabilidad, en el famoso TGV o en el AVE en Francia o España. En este caso, estamos viendo cómo mientras Estados Unidos conquista el espacio, México regresa a estructuras porfiristas de generación de empleos como es estas vías férreas, ¿no? ¿Quién está detrás? Porque la pregunta es esa, ¿dónde están los generadores de capital? ¿Quién está detrás de este proyecto del Tren Maya? Por ahí vi en la foto de hoy 2 o 3 empresarios de renombre que estaban detrás del presidente de la República, que están dispuestos a cobrar de la nación, pero no a mantener justamente lo que dices, estas concesiones de un tren que yo les digo, y creo que Gabriel va a estar de acuerdo conmigo, no va a haber un solo maya que se sube ese tren. Los mayas van a ser los que van a echar los muertos. Exactamente. Y la prueba de fuego de este proyecto es que, insisto, Pedro, nadie quiso ser concesionario porque no es rentable. Entonces están felices los contratistas porque van a ganar mucho dinero, con dinero van a recursos del erario, pues van a estar felices, ¿no? Eso está padre, porque aparte a precios alzados, pues está a todo dar, ¿no? A precios alzados está a todo dar. Explico, los muertos son los troncos del tren, porque no van a pensar que lo estoy matando a los mayas, porque así son los chairos. Cuando hablo de que los mayas van a tirar los muertos, son los explícales tú, Gabriel, que son los muertos, los ¿cómo se dice? Los maderos en donde se ponen las vías, ¿no? Son los durmientes. Cuando empecemos a ver cómo entra la maquinaria pesada, los bulldozers, a destruir la selva,
vamos a ver la magnitud del impacto. Que ¿no? Ya lo vimos, digo, también en Cancún, el otro día estaba hablando el presidente diciendo, ya tenemos la solución al sargazo. Chica, si ya la tienes, ¿por qué no lo haces? Lo que tienen es meter ahí maquinarias pesadas para sacar el sargazo en Cancún. O sea, hay que cuidar la ecología y no lo estamos haciendo con este Tren Maya y con Dos Bocas, 2 obras faraónicas destinadas a acabar con un sistema ecológico. Así es, Pedro. Pues te agradezco mucho, Gabriel. En verdad, no podemos dejar esto de lado. Un gusto estar contigo. Un fuerte abrazo.